en el caso de las unidades de sangre, calentadores especiales, eso lo tienen en el laboratorio. Cobertores térmicos, hay que evitar la hipotermia. Ojo, con esto estamos rompiendo la triada de la muerte. Hay que irrigar las cavidades si es que es laparotomizado el paciente, no utilizar agua fría para el lavado. Ustedes saben que uno abre una cavidad, se encuentra con sangre, 2-3 litros libre ahí. Entonces hay que evacuar eso inmediatamente y hay que utilizar solución salina tibia, temperada. ¿Okay? Eso es muy importante para romper la triada de la muerte. Entonces, son datos importantes. En el caso de la sonda nasogástrica, ¿para qué se utiliza? Fundamentalmente para descomprimir el estómago. No sabemos si ese paciente ha ingerido alimentos, porque es una emergencia la que nos ha llegado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy operando y no puedo ver el vaso? ¿Por qué? Porque el estómago está dilatado. Eso lo podemos ver los que hacemos técnica operatoria. Cuando operamos el conejo, el estómago está bien dilatado, grandazo. Entonces tenemos que reclinarlo, ¿cierto? Pero con una sonda nasogástrica, antes de la intervención quirúrgica, se descomprime el estómago. Hay que evitar que el paciente se aspire. Ese es otro de los datos importantes. Evitar la aspiración. Porque si hubiera comido, como les digo, inmediatamente ese alimento puede regresionar hasta la cavidad oral y meterse por el tracto respiratorio. Pero con una sonda nasogástrica se evita eso. También es importante ver el contenido material que sale por la sonda nasogástrica. Si vemos que es sanguíneo, ¿no? Entonces es sangre, entonces definitivamente hay una lesión a nivel del vaso. El vaso está desgarrado, ¿no? O de lo contrario, pues tenemos otro tipo. Muy bien. Las contraindicaciones son pocas en realidad. Esto casi no ha pasado, pero la literatura lo presenta. Fíjense, dice que cuando hay fracturas de cráneo, de la base del cráneo, no pasar sonda nasogástrica, porque muchas veces, ¿no? El trayecto que sigue la sonda puede ser ascendente. Cuando uno pasa la sonda por la nariz, muchas veces la sonda regresiona y se va hacia la base del cráneo y puede encontrarse la sonda a nivel de la base del cráneo o del encéfalo cuando hay fracturas. ¿Okay? Pero eso es poco frecuente, casi nunca he visto yo, pero es la única contraindicación. También es importante recordar que la sonda Foley nos puede ayudar a evidenciar la famosa hematuria, ¿no es cierto? Cuando hay lesiones de vías urinarias, sobre todo bajas. Por ejemplo, lesión de vejiga. Muchas veces hay fracturas de pelvis que por las astillas, el astillamiento de los segmentos óseos ha lesionado la vejiga y eso está sangrando. Entonces eso tenemos que evidenciar. Muchas veces también en caídas, cuando el paciente cae de altura, caída libre, hay lesiones a nivel del periné y se lesiona la uretra prostática. Acuérdense que la uretra prostática es la porción fija de la uretra. Entonces en esos casos podemos evidenciar claramente hematuria y hacer el diagnóstico asociado a una fractura de pelvis. ¿Okay? Entonces eso es importante cuando se pasa la sonda vesical o sonda de Foley. Esto generalmente se hace con el paciente anestesiado, porque como comprenderán, pues pasarle una sonda duele, ¿no? En un paciente que tiene una fractura de pelvis. Entonces hay que tener primeramente el paciente bloqueado, anestesiado y pasarle después la sonda, ¿ya? Y hacer otro tipo de exámenes como la ecografía, la tomografía, etc. O las exploraciones de heridas, ¿no? Acá tienen, fíjense, esos son los objetivos de la sonda vesical. Exámenes a solicitar. Nos recibimos el paciente en emergencia. Obviamente, cuánto ha bajado la hemoglobina hematocrito es interesante saber para poder hacer el cálculo del choque hipovolémico, como ya les mostré en el cuadrito anterior. Grupo sanguíneo y RH para la respectiva transfusión. Gases arteriales para ver si el paciente ya está en acidosis o no. Acordémonos que el último bastión de la triada de la muerte es llegar a la acidosis metabólica. Hay que evitar eso. Solicitar un dosaje de amilasas cuando hay compromiso de retroperitoneo. Eso es importante. Muchas veces hay contusiones
tan intensas, fuertes, que pueden comprometer estructuras retroperitoneales como el páncreas. Entonces una pancreatitis traumática puede elevar las amilasas. También hay la necesidad, en el caso de las damas, de ver si hay gestaciones de por medio, porque muchas veces uno se encuentra con sorpresas. Uno abre el abdomen y encontramos un útero grande, crecido. Entonces ahí hay que tomar las medidas del caso, porque en esas circunstancias el manejo es multidisciplinario. O sea, hay que llamar al ginecólogo para ver qué hacemos. El examen de orina, como obviamente se solicita, y coagulación y sangría. Son los exámenes que más se utilizan de laboratorio. En el caso de las placas, diagnóstico por imágenes, es muy útil la placa de tórax a la cabeza. ¿Por qué? Porque ni bien es un traumatismo abdominal, por la compresión brusca de los intestinos puede haber laceraciones diafragmáticas. Entonces eso se puede evidenciar en una placa simple de tórax. Y si hay laceraciones traumáticas del diafragma, podemos estar frente a una hernia diafragmática traumática. O sea, vemos el estómago que está en el tórax, tranquilamente. Placas de pelvis, como ya les dije, cuando hay lesiones del retroperitoneo. Y esto, la placa simple de abdomen para diagnosticar neumoperitoneo. Muchas veces, y acá la experiencia dice, ¿no? Yo tengo la perforación de una víscera hueca, de un intestino, y hay uno ilio, pero no se ve. Le saco la placa simple de abdomen, no se ve, está normal. Pero sospecho que hay una perforación. Entonces, ¿qué hago? Como el paciente ya tiene su sonda nasogástrica, agarro una jeringa de 50 a 100 centímetros cúbicos y le meto aire. Aire, 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 aire. 10 jeringas de aire. Van a ver ustedes que el aire sale, si es que hay perforación, sale a la cavidad. Le sacan una placa control, neumoperitoneo, diagnóstico hecho, a sala de operación. Entonces, no necesariamente el neumoperitoneo se va a presentar de inicio, no. Puede presentarse en la evolución y el curso de la patología. Entonces eso es importante, la placa simple de abdomen. El borramiento de la cámara gástrica, el borramiento del psoas, me está diciendo que hay líquido libre en cavidad. ¿Y qué significa eso? Que sangre, pues. Definitivamente el paciente está sangrando. No se ve el fondo gástrico, no se ve el psoas. Entonces, definitivamente ahí, sala de operaciones. Y placas contrastadas cuando se solicitan, sobre todo cuando hay lesiones renales o de la vía urinaria superior. En esas imágenes podemos apreciar el neumo, fíjense, acá están los meniscos clásicos del neumoperitoneo, acá está el diafragma, esto es aire, igual acá, ¿ven? Bilateral de los dos lados, ¿ok? Igual acá, pero acá hay una disrupción, o sea, una laceración del hemidiafragma del lado derecho, está entrando el asa intestinal al hemitórax del lado derecho. Y esto es lo que se llama el signo de Chilaiditz. ¿Qué es el signo de Chilaiditz? Este signo implica la interposición de un asa intestinal entre el borde superior del hígado y el hemidiafragma derecho. Ese es el signo de Chilaiditz. Parece que hubiera neumoperitoneo, parece que fuera esto, pero no. Acá está el hemidiafragma y acá está el asa intestinal, ¿ok? Lo que pasa es que el asa se ha metido por encima del hígado, en el borde superior, y por debajo del hemidiafragma. Eso puede confundir un poco. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Bien, los traumatismos en general del abdomen se clasifican en dos grandes grupos: el traumatismo cerrado y el traumatismo abierto. Los traumatismos abiertos muchas veces, en la mayor parte de las veces, son menos frecuentes que los traumatismos cerrados. Los más frecuentes son las contusiones abdominales, los traumatismos que se producen por colisión, por choque, por atropellos, etc. Los traumatismos abiertos, a su vez, pueden ser de dos tipos: producidos por armas o objetos punzocortantes o punzopenetrantes, o también producidas por proyectiles, armas de fuego. ¿Ok?
Y entonces acá tenemos la frecuencia con la que se presentan. Fíjense, los cerrados 80-90% son muy frecuentes en comparación con los abiertos. Generalmente la causa de un traumatismo abdominal cerrado es un accidente de tránsito. En cambio los abiertos ya hemos dicho por qué motivos. Y en menos frecuencia pues por otro tipo, ¿no? Las lesiones más frecuentes de las vísceras en el caso de un traumatismo cerrado, el vaso, el hígado y posteriormente las vísceras huecas. En el caso de los abiertos es el intestino delgado. ¿Por qué? Porque el intestino delgado ocupa un gran espacio en la cavidad peritoneal. Todos sabemos que de yeyuno y ilion tenemos aproximadamente 5 a 6 metros, ¿no es cierto? Eso lo sabemos por anatomía. Entonces, ese gran volumen intestinal pues hace posible que generalmente cuando hay una lesión de este tipo, sea por arma blanca o sea por proyectil, generalmente se lesiona el intestino delgado o también el intestino grueso. Ya más abajo tenemos las lesiones de vísceras sólidas. Vamos a comenzar por los traumatismos abiertos. Entonces ahí tienen ustedes dos tipos. En el lado derecho aprecian ustedes un arma blanca, ¿no?, que está ingresando a la cavidad abdominal, y en el lado izquierdo aprecian un orificio producido por bala, por proyectil. Generalmente, pues, como ya les dije, esto está en directa proporción al volumen que ocupan las vísceras dentro de la cavidad abdominal. Si, por ejemplo, yo tengo en la cavidad abdominal un vaso que prácticamente mide 10 centímetros o 12 centímetros por 5, no lo voy a lesionar, salvo pues por suerte, ¿no?, en comparación con el intestino delgado que tiene pues 7 metros o 6 metros, que está ocupando un gran volumen. Por eso es que con mayor frecuencia, en ambos casos, se producen a la cabeza lesiones intestinales de víscera hueca. En el caso de los proyectiles, arma de fuego, es importante analizar que en estos pacientes se producen diferentes fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de penetración, evidentemente. Cuando a mí me disparan, yo tengo un orificio de entrada y tengo un orificio de salida. Pero muchas veces el proyectil no sale, se queda adentro, ustedes lo saben. Solamente tengo orificio de entrada. Entonces tengo que echarme a buscar dónde está el proyectil, en qué parte se encuentra el proyectil. Eso se llama penetración. Luego tenemos fragmentación. En el recorrido que tiene el proyectil dentro del organismo, se fragmenta. Y esa fragmentación también lesiona órganos adyacentes. Luego tenemos la cavitación. Fíjense cuántos fenómenos se producen. Claro, lesionables cuando nos disparan una bala, un proyectil. La cavitación puede ser permanente o puede ser temporal. ¿Cuándo es permanente? Cuando el proyectil colisiona con una estructura que le hace resistencia y ahí produce destrucción. Eso es cavitación permanente. Pero la cavitación temporal es cuando se produce el proyectil y dentro del organismo tiene una ruta, la onda expansiva del mismo proyectil también va lesionando a los costados, estructuras de eso se llama cavitación temporal. Puede quemar inclusive vísceras. Yo una vez, fíjense, para contarles, porque muchas veces la experiencia enseña, ¿no? Recibí uno de estos pacientes, abrí, bala, había lesionado el piplon, revisé, todo bien, excelente, no hay nada, sangrado, poquito sangrado, bueno, el piplon pues, lo seccionamos y se acabó, paciente estable, todo. A los 4 días, paciente perforado, sepsis. ¿Qué ha pasado? Pero si hemos revisado bien. ¿Qué había sucedido? En el trayecto que ha tenido el proyectil, quemó el intestino delgado por la cavitación temporal. O sea, la onda expansiva, la onda lesiona, quema. Y cuando quema la estructura visceral, eso se abre, se necrosa y después se abre. En el momento que se intervino quirúrgicamente no se vio absolutamente nada, pero el tejido estaba quemado. Para que ustedes vean que
hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y revisar bien sobre todo, y en estos pacientes hay que controlarlos posterior a la laparotomía. Muy bien, entonces ahí tenemos lo mismo. Ahí, fíjense, esta es la ruta, el trayecto que tiene un proyectil de largo alcance. Fíjense, esto es producido por rifle, ¿no? Por escopeta. Ahí tienen en la parte del lado izquierda para ustedes, donde voy a señalar el proyectil, orificio de entrada, fíjense, y todo el trayecto dentro del organismo. Acá tienen la cavitación temporal, fíjense, y acá tienen la cavitación permanente. ¿Se dan cuenta? Entonces, en todo este trayecto hay que ver si no hay otras lesiones viscerales. ¿De acuerdo? Muchas veces estos proyectiles son disparados de largo alcance. No es lo mismo, como ya les decía a mi grupo en la mesa de técnico operatorio, que le disparen a quemarropa que le disparen de acá a una cuadra, ¿no? Que le caiga la bala. Es totalmente distinto. Entonces, eso tiene también una circunstancia que hay que averiguar en los testigos de la agresión. Por ejemplo, cuando hay así cambistas, la vez pasada hubo una balacera acá en Miraflores, llegó un cambista al hospital, ¿no? Pero vinieron sus compañeros, y entonces preguntamos a los compañeros cambistas, le digo, ¿cómo ha sucedido? ¿No? Se bajaron 2, 3 encapuchados y empezaron a disparar y le quitaron la plata, el dinero. ¿A qué distancia le habrán disparado? Más o menos a 20 metros, 10 metros ya. Pues eso es importante, esclarecer ese tipo de circunstancias, ¿ok? Para ver si es así el trayecto del proyectil o es de esta forma. Cuando le disparan a uno a quemarropa a corta distancia, entonces evidentemente la lesión es mayor. La cavitación temporal es mayor, la cavitación permanente es mucho mayor. O sea, la lesión es más grave. ¿Okay? Luego tenemos que identificar en estos pacientes el orificio de entrada y el orificio de salida. Ahí tienen un ejemplo de orificio de entrada. Es pequeño, es redondeado, un orificio limpio, pero con un halo morado, que no sé si se nota, ¿no? Que se denomina tatuaje. ¿Ok? Por lo general presentan tatuaje, este tipo de orificio. Pero si vemos un orificio de salida, vemos pues que es un orificio irregular, ¿ok? De mayor tamaño, ¿ya? De bordes lacerados, como dice ahí, y evertidos, sin tatuaje. Acá no debe haber tatuaje. Entonces, si nosotros identificamos orificio de entrada y orificio de salida, ya vemos más o menos cuál ha sido la ruta del proyectil y qué órganos se pueden encontrar lesionados. ¿Ok? Pero muchas veces, y esto también de la experiencia, ¿no? Le disparan a la persona orificio de entrada, hipocondrio derecho, orificio de salida, flanco izquierdo, lo ha cruzado. Pero el proyectil se encontró con la costilla y lo desvió. Se abre la cavidad, no hay nada, limpio, el hígado está limpio, no pasó nada. ¿Dónde está el proyectil? En el celular subcutáneo, del otro lado. Para que vean ustedes, muchas veces el proyectil tiene rutas insospechadas, pero aquí hay que tener mucho cuidado en la evaluación integral. Yo por ver así y ver que la bala está en el celular subcutáneo, no lo voy a dejar al paciente, definitivamente, tengo que monitorear. Hemos dicho, este paciente amerita un monitoreo, amerita un examen clínico permanente. Por lo tanto, si yo veo que es un paciente que está hemodinámicamente inestable durante los siguientes minutos o los siguientes segundos, tengo que entrar a la sala definitivamente. No puedo dejar a este paciente. ¿Ok? Entonces, es una evaluación integral. Y acá tienen ustedes el porcentaje de vísceras, ¿no? Cuáles son las más frecuentes cuando hay traumatismos abdominales cerrados y penetrantes o abiertos. Como vuelvo a repetir, muchas veces hay que descartar la posibilidad de embarazos cuando se trata
de personas del sexo femenino, porque entonces sí, la evaluación tiene que ser con un ginecobstetra al costado, para ver si se puede salvar al niño o no. ¿Okay? Generalmente, los traumatismos por herida de proyectil, generalmente la mayor parte, un 90% van a sala de operaciones. ¿Ya? Es definitivo eso. Estos traumatismos requieren, si es que el paciente está hemodinámicamente estable, la evaluación secundaria, como habíamos dicho. Y en la evaluación secundaria hay que ver la toma de placas, ¿no? Una ecografía, para ver si en realidad el paciente tiene lesiones serias dentro de la cavidad. Eso es importante. Por ejemplo, en el hospital, en el servicio de trauma shock, donde llegan este tipo de pacientes, la evaluación inicial es, si el paciente está chocado, va a sala de operaciones. No hay nada más que hablar ahí. El paciente está pálido, hipotenso, taquisfísmico, con un pulso por encima de 100, ese paciente va a sala. Pero si el paciente está estable, si el paciente tiene 120/80 de presión, como hemos tenido también, ¿no? El paciente tiene una frecuencia cardíaca de 85-90, entonces pasa a la valoración secundaria. Y en la valoración secundaria le pedimos la ecografía a la cabeza, que es el procedimiento de diagnóstico por imágenes más fácil, más económico y más al alcance. ¿Por qué? Porque el cirujano debe hacer la ecografía. No necesariamente necesitamos un radiólogo. Entonces, ahí hay que ver si en realidad existe líquido libre en cavidad, porque la ecografía lo que detecta es líquido libre en cavidad. Si ve líquido libre, ni hablar, a sala de operaciones. O también las placas. La placa simple de abdomen, que es la que más nos ayuda cuando se trata de descartar los neumos peritoneos. Hay que ver también en esta valoración las heridas que son transfixiantes, ¿no? Tienen orificio de entrada y salida, ¿no? Esas son las transfixiantes, y ver en su trayecto qué tipo de vísceras está comprometida o lesionada. También es importante ver sobre todo aquellos proyectiles que están en el límite entre el tórax y el abdomen, ver si hay compromiso diafragmático, porque muchas veces el diafragma puede estar lacerado, puede estar roto, y podemos estar frente pues a hernias diafragmáticas. Estas son heridas por arma de fuego. Fíjense en la imagen del lado izquierdo, ahí donde señala el puntero, esta es una lesión por escopeta. ¿Ya? Estas son balas esas, rojas, ¿no? Cartuchos, son cartuchos, para que vean ustedes la laceración que puede tener. También llegan niños, ¿no? Y fíjense en el lado derecho hay lesiones grandes, ¿no? Como hemos tenido muchas veces en el hospital. Es importante entonces en esta valoración secundaria, aparte de la solicitud de análisis, ver el examen físico. Y en el examen físico es importante valorar cómo está el abdomen. Desvestido totalmente, hay que evaluar bien al paciente si no tiene más lesiones, ¿no? Y hay que palpar el abdomen. Acá lo más significativo es la resistencia, la defensa abdominal. Cuando hay lesiones, cuando hay sangre en cavidad, automáticamente se produce resistencia abdominal, o sea, abdomen peritoneal. En la percusión igualmente puede haber distensión de grandes asas, colónicas o intestino delgado, lo cual nos está señalando que es un signo de alarma de que hay lesiones a ese nivel. Igualmente en la auscultación, cuando hay lesiones de vísceras huecas, normalmente se paraliza el intestino, entonces se produce lo que nosotros denominamos el lirio paralítico. El hecho de no auscultar ruidos hidroaéreos ya es un signo indirecto de que puede haber alguna lesión. Sobre todo lesiones de víscera hueca o también de retroperitoneo, cuando hay compromiso de páncreas. Y finalmente hacer los famosos tacto rectal y el tacto vaginal para ver si no hay lesiones a este nivel. Sobre todo en el tacto rectal, muchas veces cuando hay fracturas de pelvis o hay lesiones bajas, se lesiona el recto. Entonces el tacto rectal me va a evidenciar sangre en el guante, lo cual inmediatamente hay que entrar a sala. ¿Okay? El tacto vaginal igualmente cuando hay compromiso de genitales internos.
Estos son los signos más característicos que se pueden encontrar, signos peritoneales, el de Joubert, el signo de Kerr, el signo de Balance. Aunado, por supuesto, al Bloomberg, que todos conocen, ¿no es cierto?, que es el rebote, obviamente. En el primero, la pérdida de la matidez hepática a la percusión puede estar hablando de líquido libre, o sea, sangre en cavidad, el sonido timpánico, sobre todo del fondo gástrico, puede estar hablando de neumoperitoneo. El signo de Kerr, también igualmente con pérdida de la matidez hepática, del fondo gástrico, me está hablando de sangre libre en cavidad. O lesión de vaso. En este caso, en el signo de Kerr hay que tener en cuenta que, acuérdense, el vaso se proyecta a nivel de la 9ª, 10ª y 11ª costilla. Acuérdense de eso. Por lo tanto, si yo tengo lesión o fracturas de estos arcos costales, entonces inmediatamente estoy haciendo diagnóstico de estallamiento de vaso o laceración de vaso. Y finalmente el signo de Balance, cuando hay dolor en el cuadrante superior izquierdo, ¿no?, que se irradia el hombro, entonces estoy hablando de laceración diafragmática en el lado izquierdo, lesión de vaso. ¿Qué procedimientos tengo? Cuando se trata, por ejemplo, de un traumatismo por arma blanca, automáticamente, y eso es claro, hay que ver la profundidad. Si el puñal, la tijera, lo que sea, el instrumento punzocortante ha penetrado peritoneo o no. Entonces eso es importante valorar antes de llegar a la laparotomía, la penetración del arma blanca. Entonces ahí tienen este algoritmo. Cuando penetra, inmediatamente se hace en los mejores centros la laparoscopía diagnóstica para ver si hay alguna lesión, pero como muchas veces el laparoscopio no está activo, operativo, entonces definitivamente se va a la laparotomía. Pero cuando no penetra, entonces hay que mantener en observación a este tipo de pacientes. Es importante entonces la valoración de la profundidad del arma blanca. Si encontramos que el arma blanca ha penetrado, entonces laparotomía. Fíjense, ahí tienen ustedes cuando la evidencia está en el examen, ya no hay nada que hacer. Ahí está saliéndose el epiplom por un agujero que le han producido a este paciente. Acá definitivamente es laparotomía. No como en una oportunidad hace muchos años, un residente de cirugía vio uno de estos casos y lo que hizo, lo metió el epiplom y lo cerró de ahí. Paciente después séptico. ¿Por qué? Porque a la vez que había lesión de epiplom, había picado el colon, o sea, le había hecho un hueco al colon. O sea, que se produjo una peritonitis fecal. No se confíen, parece simple la lesión, pero a este paciente hay que explorar, definitivamente, porque muchas veces, como les digo, hay lesiones más profundas. Otra, bueno, ya esto es evidente, ¿no? Muy evidente también, igualmente. Son lesiones producidas por arma blanca, son evisceraciones. ¿Cuáles son las alternativas diagnósticas? Primero, la exploración de la física, o sea, ver al paciente. Eso es importante. Para tomar la decisión quirúrgica, es importante valorar al paciente en la exploración física. Tocar el abdomen, percutir el abdomen, escuchar si hay ruidos, explorar la herida la herida producida por el arma blanca o la herida por proyectil. Eso es fundamental. Y monitorear al paciente, no dejarlo. Puede ser un paciente que llegue estable a la emergencia y sin embargo en los minutos siguientes se puede tornar inestable, ¿ok? Entonces son cajas de sorpresa. Luego tenemos otros procedimientos cuando ya el paciente esté hemodinámicamente estable, se puede realizar el lavado peritoneal diagnóstico, que lo vamos a describir más adelante, la ecofaz, la ecografía, que como ya les dije es el procedimiento más al alcance de todos nosotros, y posteriormente ya las tomografías. La tomografía que implica una sustancia de contraste y que implica que el paciente esté totalmente estabilizado. ¿Okay? Esto es para detectar pequeñas lesiones. La laparoscopía diagnóstica también, cuando hay una duda diagnóstica, el paciente sigue estable horas después,
pero todavía el cirujano tiene la duda de que pudiera haber alguna lesión, entonces entra a la laparoscopía diagnóstica. Ahí tienen. La exploración de la herida, como les dije, es importante. Hay que ver, explorar, aperturar y ver la profundidad, si ha penetrado o no ha penetrado el peritoneo. En última instancia, ustedes que van a estar en el serum, no van a tener pues el instrumental adecuado, no va a tener ecografía tal vez, tomografía menos, etc. Entonces, en última instancia, metan su dedo. Si el dedo ve que sí está profunda la herida, ni hablar, hay que derivarlo, referirlo a un centro hospitalario más cercano, para que lo operen ese paciente. ¿Okay? Ahí están valorando la profundidad de la herida, que es importante. Otros casos de herida punzocortante. Y acá ven ustedes la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los procedimientos diagnósticos o alternativas diagnósticas. El primero de ellos es la exploración física. Miren qué especificidad tiene el valorar al paciente clínicamente 100%. Fíjense, mucho más que un lavado peritoneal, mucho más que una ecografía, mucho más que una tomografía. Por eso les digo que la clínica es fundamental. En la actualidad hay residentes, hay internos, y dicen, no, doctor, a tomografía. Lo más fácil. No, pues, hay que tocarle ese abdomen al paciente. Al inicio y minutos después. Hay que escuchar el murmullo vesicular en el tórax. ¿Pasa bien? ¿No pasa bien? Hay que escuchar los ruidos hidroaéreos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la exploración física, el examen clínico es fundamental, para que ustedes vean. Luego la exploración de la herida, esta, 71% de sensibilidad, 77% de especificidad. Esto es lavado peritoneal diagnóstico cuando el paciente está estable en una valoración secundaria, hasta un 100% de sensibilidad, pero poca especificidad. Esta es la ECOFAS, miren, no llega al 100%. La tomografía se acerca apenas en un 98% específico. Y finalmente la laparoscopía diagnóstica, evidentemente, pues, ¿no? Si yo entro con el laparoscopio y miro que está sangrando, ni hablar, eso es sensible en un 100%. Pero no todos vamos a tener este procedimiento al alcance. Laparoscopios no hay en los centros de salud, no hay en una posta médica, entonces va a primar sus manos, sus oídos. ¿Ok? La exploración física, importante. Vuelvo a repetir, no se confíen. Este algoritmo, para que ustedes vean sobre los traumatismos abiertos, generalmente los que son producidos por arma de fuego van a la laparotomía directo, y los que son producidos por arma blanca, si hay inestabilidad hemodinámica, igualmente a la laparotomía, si no, pasan a la valoración secundaria. Traumatismos cerrados. Los traumas abdominales cerrados generalmente se producen por accidentes de tránsito, como ya hemos mencionado. Y en la fisiopatología de este tipo de accidentes hay lo que nosotros denominamos aceleración y desaceleración. Entonces, muchas veces el automóvil o el vehículo en el que uno va, al momento de colisionar, produce dos lesiones. Cuando uno acelera, generalmente cuando es el piloto se va contra el timón, o cuando es el copiloto se va contra el parabrisas, ¿no? Y cuando uno desacelera, se va hacia atrás. O sea, ese es el famoso signo de latigazo, ¿no es cierto? Todos conocemos. Entonces, estos movimientos bruscos producen lesiones serias, lesiones graves, ¿ya? Muy bien. Entonces, tanto en vísceras sólidas como en vísceras huecas. Acá tienen, estos son los impactos que generalmente se producen, ¿no? Cuando es frontal, el impacto es más grave, tiene mayor cantidad de lesiones. Cuando es lateral, no. Miren, esta es una colisión lateral, ¿no? Generalmente acá pues más se lesiona la cabeza, el cuello, ¿no? En cambio en el frontal sí, en el frontal ya hay compromiso de abdomen, tórax. Acá tienen, ¿no?, el latigazo, ese es el famoso signo del latigazo, ¿no? Acá se lesiona
el cuello, la columna cervical, la médula, ¿ya? O también este tipo de volcaduras, ¿no? Pero lo que ha pasado pues con estos chicos que se cayeron ¿no? de acá en la Costa Verde. El automóvil se ha volcado así de esta manera y los dos fallecieron. Bueno. Acá tienen, miren, la mortalidad por tipo de impacto frontal 50 a 60% se muere. Lateral hasta un 35%, volcamiento 15%, impacto por posterior 5%. Generalmente, al igual que el traumatismo abierto, el traumatismo cerrado tiene que valorarse de acuerdo a la estabilidad hemodinámica. Igual, si el paciente está inestable, con signos abdominales patológicos, o sea, signos de peritonismo, entonces el paciente va a la parotomía. Pero si no, está estable el paciente, entonces hay la posibilidad de tomarse su ecografía, su tomografía, todos los procedimientos que ya he mencionado. Si acá sale alguna positividad, de frente a la parotomía. Si no, se mantiene en observación. Estos pacientes no deben ser dados de alta, ¿ok? Hasta por lo menos 24 horas después. Igual que en el traumatismo abierto, ¿no? Tenemos acá la exploración física, hay que planear, ¿eh? Igual las diferentes alternativas diagnósticas, su sensibilidad y su especificidad. Acá tenemos el lavado peritoneal diagnóstico. Este es un procedimiento que lo realizamos los cirujanos. Ojo, se aborda la cavidad peritoneal por la línea alba. Acá están ustedes, este es el ombligo, acá está la línea alba o línea media. Este abordaje es una mini laparotomía, se hace una pequeña incisión de apenas 2 centímetros, que puede ser supraumbilical o puede ser infraumbilical, dependiendo dónde se sospecha la lesión. Inmediatamente se aborda la cavidad, se diseca, se pasa a través del estuche de los rectos, se diseca y se llega a la cavidad. Y se coloca ese tipo de catéter que ven ustedes acá. Es un catéter tubular que ingresa a la cavidad. A través de ese catéter se instila solución fisiológica. Como ven ustedes ahí, en el caso de pacientes adultos, 1000 centímetros cúbicos de solución salina. En el caso de niños, 10 mililitros por kilo de peso. ¿Qué se hace después? Ahí tienen en este diagrama, miren el abordaje, ¿no? Estos son los rectos anteriores. Un recto, otro recto es de la línea alba. Se ha producido el abordaje del peritoneo. Entonces estamos abordando la cavidad peritoneal y estamos colocando el catéter. Si inmediatamente sale sangre, como ven ustedes ahí, a la aspiración, ya, diagnóstico hecho, hemoperitoneo, sala de operación. No hay nada que hacer. Corriendo al quirófano. O también podemos tener positividad con los siguientes parámetros. Fíjense, te sacan la secreción de la cavidad y la mandan al laboratorio y el laboratorio informa. Eritrocitos mayor de 100.000 por milímetro cúbico, lavado peritoneal positivo. Leucocitos mayor de 500 por centímetro cúbico, igualmente. Cuerpos extraños, evidentemente, pues, ¿no? Si encuentro un frejol por ahí, ya pues, de hablar, se ha roto el intestino, se ha roto el estómago, tengo que entrar, pero ¿sí? Obviamente. Las amilasas, igualmente, ya les dije al inicio, cuando hay traumatismos muy contundentes, puede haber lesiones del retroperitoneo, páncreas, ¿okay? Mayor de 100 unidades internacionales por litro. La fosfatasa alcalina positiva puede estar hablando de lesiones que obstruyen la vía biliar extrahepática. Y las bilirrubinas elevadas también. Estas son las indicaciones del lavado peritoneal. Paciente politraumatizado hipotenso, paciente con alteraciones mentales, alteraciones de la conciencia, está tequeado el paciente, hay que hacerle. No te refiere ningún dato al paciente, entonces tienes que hacerle su lavado peritoneal. Traumatismo no penetrante, cuando hay dudas. Lesión grave de la región inferior del tórax, también hay fracturas, como ya les dije, fracturas costales, sobre todo en el lado izquierdo. Heridas penetrantes por debajo del quinto espacio intercostal izquierdo.
sospecha de lesión diafragmática. Y estas son las ventajas y las desventajas del procedimiento de lavado peritoneal. Fíjense, es de simple ejecución, lo puede realizar cualquier cirujano, pero tiene que ser cirujano, pues, que conozca su anatomía, ¿ok? Para poder abordar a través de la línea alba. Permite la toma de decisiones rápidas, claro, obviamente, si encuentro sangre, si encuentro todo lo que hemos visto positivo, ni hablar, entramos a sala inmediato. Alta tasa de certeza y precisión diagnóstica, mínima morbilidad, con eso no le vamos a hacer mayor daño del que ya tiene el paciente. Bajo costo. Apenas la silocaína, una hoja de bisturí, guantes, se acabó. Eso es todo. Pero también tiene desventajas. Fíjense, baja especificidad. Puede haber falso positivo. Puede haber. Porque en el trayecto que he penetrado, en mi disección, se puede haber roto un vaso. Como por ejemplo, ¿qué vaso? No fui por la línea alba, me fui por un costado y lesioné los vasos epigástricos. ¿Se acuerdan de la arteria epigástrica? De la vena epigástrica, pasa por detrás del recto anterior. Entonces muchas veces se lesiona y empieza a sangrar. Entonces yo aspiro esa sangre y dije, no, positivo, a sala. Y no encontramos nada, después es un falso positivo. ¿Ok? Fallas en detectar lesiones retroperitoneales. Sí, evidentemente acá estamos valorando cavidad peritoneal. Pero si hay un hematoma en el retroperitoneo, hay un estallamiento renal o pancreático, eso no lo voy a valorar. Ahí sí sale negativo. ¿Ok? Contraindicación una sola, como contraindicación absoluta. Cuando ya tenemos la decisión de entrar a la sala, ¿ya para qué le voy a hacer pues este lavado peritoneal? Ya no hay nada más que hacer. Ya se dijo. O relativamente cuando hay pacientes obesos. Se dice que la obesidad muchas veces dificulta, no necesariamente, pero se puede hacer, ¿no? Pero dificulta la disección. Muchas veces el instrumento no se para bien. Hay pacientes que pesan 200 kilos, 180 kilos. Entonces yo estoy ahí nadando en grasa, estoy buceando ahí hasta llegar a la cavidad, no encuentro. Entonces, una contraindicación relativa. Pacientes embarazadas también es una contraindicación relativa. Pacientes con cirrosis, con alteraciones de la coagulación también. O cirugías abdominales previas. Muchas veces el paciente tiene un michi en el abdomen, ya lo han operado 4 veces, 5 veces. Entonces, ¿qué puedo encontrar? Bloqueo, está con bridas, adherencias, todo está bloqueado. De tal manera que si yo ingreso con mi minilab, voy a lesionar una víscera. Mejor me abstengo. ¿Ok? Importante también establecer. Uno de los procedimientos que generalmente, y ya lo mencioné, que se utiliza es la ecografía. Como ustedes ven, es no invasivo, bajo costo, se puede realizar en la camilla del paciente. La desventaja de la ecografía, ¿cuál es? No detecta lesiones retroperitoneales. Ojo, yo le hago la ecografía, pero no me ve retroperitoneal. Generalmente la EcoFAS se utiliza en pacientes inestables. Y ahí lo tienen. Generalmente es el hemoperitoneo, el fuerte de la ecografía. Ahí tienen imágenes de sangrados, ¿no? Por ejemplo, acá voy a señalar con el puntero. Fíjense, este es el Morrison. ¿Se acuerdan del espacio de Morrison? Entre el riñón derecho y el hígado. ¿Ya? Acá ustedes ven, este es el riñón, este es el hígado, y acá ven este espacio que está dilatado. ¿Por qué? Por presencia de líquido libre. ¿Qué líquido puede ser? Sangre, tiene que ser sangre, no hay otra. Muy bien. Entonces, son ventajas de la ecografía. Más líquido libre, miren, ahí está señalado en el lado izquierdo ahora, ya no es Morrison, es el espacio subfrénico izquierdo. En este caso sí, este espacio puede albergar mayor cantidad de líquido que el Morrison. Ojo, ¿por qué? Porque el volumen del vaso es más pequeño, evidentemente. Igualmente ahí, vaso, son frecuentes ver estas imágenes. O también lesiones tóraco-abdominales. Ven ustedes acá, este es el diafragma.
Este es el diafragma, acá está la víscera abdominal y acá se ve el pulmón. Miren el pulmón, ¿ven? Por la ecografía estamos viendo que el fondo de saco pleural está ocupado. Acá está ancho, totalmente ancho. Entonces hay un sangrado en tórax, en el hemitórax de ese lado. Eso se llama hemotórax. Entonces eso también hay que entrar a sala de operaciones a drenarlo. ¿Ok? Igualmente, más signos del líquido libre. En este caso estamos hablando del espacio intermesentérico. Igualmente, se llena de sangre cuando hay grandes sangrados. Y finalmente la tomografía. La tomografía también es un procedimiento que nos ayuda, pero sobre todo en pacientes hemodinámicamente estables. Acá tienen sus ventajas. Identifica el sitio de la lesión, o sea, puede detectar lesiones pequeñas, no visualizables con la radiografía o con la ecografía. Eso es importante. Evalúa retroperitoneo, a diferencia de la ecografía. Acá sí podemos evidenciar lesiones renales, lesiones en duodeno. Acuérdense que el duodeno también una porción es retroperitoneal. Lesiones en páncreas, evidentemente. Y la interpretación obviamente siempre tiene que ser a cargo de un médico, ¿no? Obviamente de un radiólogo o de un cirujano o un médico internista. Porque muchas veces el que informa es el técnico, la tomografía. Y uno si le cree pues al técnico, entonces estamos mal, pues, ¿no? Ahí viene el problema. La gran desventaja de estos procedimientos es que necesitamos tiempo. En estos casos no hay que perder tiempo, los minutos son importantes, ¿ok? Costo elevado, en fin, y también la utilización de contraste, ¿no? Acá están imágenes tomográficas para que ustedes vean. Más imágenes tomográficas que nos están evidenciando neumoperitoneo, miren. Acá es la pared abdominal y acá recién viene el peritoneo, ¿ven? Y acá todo este es aire. Para que vean el gran neumazo que hay. Sangre también. Más lesiones. También, cuando ya el tiempo nos da para evaluar al paciente, hay que ver placas especializadas, como la uretrografía, ¿no? Placas contrastadas, o la placa simple de abdomen, que ya les mencioné, la placa de tórax para ver fracturas costales. Ahí tienen más. Ya les dije el neumoperitoneo en el caso de la placa simple de abdomen. Ahí tienen. O también hay que ver uretrografías, ¿ven? Ver cómo está el árbol renal, la pelvis, el uréter, si no ha habido lesiones en retroperitoneo. Y también se pueden utilizar este tipo de procedimientos que antiguamente se usaban cuando no había tomografía, cuando no había ecografía. ¿Qué hacían? Los cirujanos punzaban el abdomen. Me metían un trocar, así, a ciegas, y aspiraban. Eso se llama paracentesis, ¿no es cierto? La punción abdominal. Pero fíjense, tiene un 60% nomás de sensibilidad. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con la positividad de este tipo de punciones. También se utilizaba la arteriografía, bueno, y en la actualidad ya vemos pues hasta la videolaparoscopía, ¿no? La laparoscopía ya en centros avanzados, más especializados, se puede utilizar cuando sobre todo entra el paciente a una valoración secundaria. Ojo, cuando hay duda, el paciente está estable, pero hay duda de que pudiera haber alguna lesión. Laparoscopía diagnóstica. ¿Okay? En el retroperitoneo, ojo, el retroperitoneo es punto aparte. Muchas veces se olvidan lesiones ahí. Normalmente esta zona se divide en 5 regiones, 5 zonas. La zona central, la zona lateral, la zona pélvica, la zona iliar retrohepática y la zona final que puede combinar con las diferentes zonas anteriores. La zona central es la zona 1. Vamos a señalar.
Todo esto es zona 1, zona central. Zona 2, lo correspondiente a los hipocondrios y flancos. Zona 2. Estamos hablando de retroperitoneo, ¿ah? No estoy hablando de cavidad peritoneal. Todo esto es retroperitoneo. La zona 3 es la cavidad pélvica. ¿Ok? La zona 4 está detrás del pedículo hepático. Ustedes saben que el pedículo hepático está formado por la arteria hepática, el colédoco y la vena porta, ¿no es cierto? Si nosotros levantamos ese pedículo, ahí hay lesiones. Esa es zona 4. Y cuando se combina una con otra zona, ya estamos en zona 5. Ahora fíjense, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda, cuando hay lesiones en retroperitoneo, ver la ubicación de la lesión. Si es en zona 1, todos corren a sala de operaciones, laparotomía exploratoria. ¿Por qué? Porque en la zona 1 hay grandes vasos. Ustedes saben perfectamente, acá en el fondo corre la aorta, corre la vena cava, corren sus ramas aórticas, el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Entonces, definitivamente acá hay que explorar este paciente, laparotomía. La zona 2 hay que observar, ver, o sea, la correspondiente al hipocondrio derecho, izquierdo y flancos. Ver si el hematoma se mantiene, se autolimita o de lo contrario aumenta, se incrementa y va comprometiendo hemodinámicamente al paciente. Entonces ahí sí se entra a explorar, pero si no, observar. Zona 3, pelvis, no se explora. ¿Por qué? Porque los grandes vasos que hay ahí, que son los ilíacos, acuérdense, la arteria hipogástrica, que es la ilíaca interna, si nosotros abrimos y encontramos un gran hematoma ahí, automáticamente el paciente se puede chocar por el volumen de sangre que alberga la cavidad pélvica. Entonces, preferimos que el hematoma pélvico se autolimite. ¿Cómo? Estabilizando la pelvis. Esta zona 3 generalmente es contundida, es lesionada cuando hay fracturas pélvicas. Entonces acá el traumatólogo tiene que entrar a tallar, a estabilizar esa pelvis. ¿Ok? Zona 3. Zona 4 se exploran todos igualmente. O sea, la zona retroiliar del hígado. Y la zona 5 dependiendo del contenido de las estructuras donde se encuentran estas lesiones, hay que entrar o no. Entonces miren, fíjense esa placa de pelvis, hay múltiples fracturas, ¿no?, en la pelvis, ahí probablemente hay lesión de vejiga, ¿no?, lesión de estructuras retroperitoneales. Esos son los grandes hematomas retroperitoneales que generalmente se autolimitan. Solamente se indica intervención quirúrgica dependiendo de la zona, si es zona 1 o si es zona 4. Estas son las indicaciones de la laparotomía. Bueno, son muchas las indicaciones, pero con lo que hemos dicho sobre los parámetros ya indicados se puede definir. Lo importante en sala de operaciones es controlar el sangrado, control de la hemorragia. Segundo, control de la contaminación. Si está perforado el colon, tengo que controlar eso primero. No puedo permitir que se produzca una peritonitis fecal. Si hay tejido desvitalizado, cuando es el compromiso pancreático, entonces hay que hacer la secuestrectomía, se llama eso. Reparación de los tejidos dañados, si es que hay lesiones perforantes, hay que hacer la resección en intestino, si hay lesiones en hígado, hay que hacer el taponamiento, o lesiones retroperitoneales, igualmente. Evitar el síndrome compartamental. Estos pacientes que son sometidos a una laparotomía y se manipula mucho las vísceras, generalmente después en el postoperatorio hacen hipertensión abdominal. Normalmente la cavidad peritoneal tiene una presión. La presión abdominal se incrementa. ¿Por qué? Porque los intestinos, las vísceras huecas, se dilatan después en el postoperatorio. Entonces hay que evitar lo que nosotros conocemos como síndrome compartamental. ¿Por qué? Porque si se produce este síndrome, inmediatamente hay que operar otra vez al paciente. Así que hay que evitar esto.
Y estas son las clasificaciones de las lesiones por víscera. Por ejemplo, acá tenemos el hígado. Fíjense, hasta 6 grados de lesiones. La lesión 6 es la abulsión, o sea, el estallamiento hepático, la más grave. Igualmente, en el vaso, 5 tipos de lesiones. También podemos tener vaso estallado, en la lesión número 5. Estas son las lesiones renales. También, igualmente. Aunque el riñón está bien protegido, como ustedes saben por anatomía, tiene la grasa pararenal, tiene la cápsula de Gerota, etcétera, etcétera, pero definitivamente con una contusión abdominal sumamente fuerte puede lesionar la zona retroperitoneal, la celda renal, ¿no? También hay lesiones pancreatoduodenales, que son también lesiones retroperitoneales. Son de difícil diagnóstico, pero para eso está la TAC. La tomografía es un procedimiento que generalmente se utiliza buscando lesiones en retroperitoneo, lesiones que comprometan páncreas o duodeno. Como les dije, ese caso que les he contado, que se pasó la quemadura, posteriormente se abrió esa víscera hueca. Entonces acá se imponía una tomografía axial. ¿Okay? Buscando también retroneuroperitoneo, o sea, aire. ¿Por qué? Por perforación del duodeno. Vuelvo a repetirles, la segunda, tercera y cuarta porción son retroperitoneales. Entonces una lesión a ese nivel puede hacer fluir aire hacia el retroperitoneo. Por eso se llama crepitación o lesiones olvidadas. Acá tenemos la gradación de las diferentes lesiones pancreáticas. Cuando se trata de una lesión de tipo 5, ya pues estamos frente a una necrosis, un sangrado profuso, una pancreatitis necrohemorrágica, traumática. En sala de operaciones se realiza lo que nosotros llamamos en cirugía el control de daños. Esto es importante. El cirujano tiene que entrar a este proceso, control de daños. ¿Ok? ¿Y en qué consiste el control de daños? Primero, controlar la hemorragia en sala, miren, control de la contaminación, taponamientos intraabdominal o extraabdominal y cierre momentáneo de la cavidad. Esa es la primera parte que se realiza en el quirófano. La segunda parte es cuando el paciente sale de sala y se va a UCI. Ahí sigue el control de daños. Hay que evitar la hipotermia. Siempre está presente la triada de la muerte. Volver a la hemodinámica estable, ¿ok? El apoyo ventilatorio, la identificación de otras lesiones. Todo esto en unidad de cuidados intensivos. Sigue el control de daños. Y termina el control de daños realizando la descompresión del abdomen. O sea, hemos dicho que estos pacientes pueden ser tributarios de hipertensión abdominal, o sea, el síndrome compartamental. Hay que evitar eso. Por lo tanto, estos pacientes ingresan nuevamente a sala. ¿Ok? Retirar el taponamiento, porque muchas veces ha estallado el hígado o el vaso, entonces agarramos gasa, taponamos para cohibir la hemorragia y el paciente sale de sala a UCI. Ya se ha controlado la hemorragia, eso es lo importante, pero después hay que entrar a sacar la gasa. Esa es la segunda parte, o la tercera parte, perdón. Entonces, parte también del control de daños es las reintervenciones quirúrgicas que necesita el paciente. Bien, miren aquí imágenes de lesiones hepáticas que ameritan taponamiento. Esto son imágenes de la clase del maestro Kruger, ya ustedes lo han visto, ¿no? Fíjense cómo formas de taponamiento. Se pueden utilizar 5 gasas grandes para realizar la compresión a nivel del lóbulo superior del hígado. Otras formas de taponamiento, atravesando, haciendo una herida transfixiante en el hígado, pasando una sonda tubular y gasas respectivas. O realizar esta famosa maniobra. Esto ha sido pregunta de ENAM, por si acaso, para los internos de hace 3 años. ¿Qué maniobra realiza el cirujano para cohibir la hemorragia hepática? Y ahí está, maniobra de Pringle. ¿En qué consiste esta maniobra? Ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Identifican el pedículo hepático y lo clampan. Cierran la vena porta, la arteria hepática y el colédoco. ¿No es cierto? Por lo tanto, no le llega sangre al hígado
y da tiempo para hacer la sutura respectiva o la corrección de la lesión hepática. ¿Ok? Entonces hay que... Ahora, por supuesto, la maniobra de Pringle no puede mantenerse ahí 1 hora, 2 horas, se necrosa el hígado, pues. Hay que mantenerlo máximo 20 minutos, más no. Ahí tienen otra forma de realizar maniobra de Pringle a nivel del pedículo hepático. O también, cuando con Pringle no se cohíbe el sangrado, entonces ahí hay que ligar la arteria hepática. La ligadura de la arteria hepática que llega al hígado también es otra alternativa quirúrgica. O si el sangrado está dentro del parénquima hepático, hay que entrar a realizar la divulsión del tejido hepático, la digitalización, como ustedes ven con los dedos, hay que llegar hasta el vaso sangrante y ponerle la sutura respectiva. Estas son las suturas que generalmente se hacen con material reabsorbible. Como ustedes ven, puede ser catgut o también puede ser micril. Las diferentes rafillas, ¿no? No solamente de hígado, sino también de vaso. El vaso también es susceptible de poder ser suturado, ¿ya? Pero muchas veces, cuando no se puede suturar, entonces hay que hacer la esplenectomía. Ahí tienen el abordaje del vaso, miren. Ese triángulo está constituido por el borde externo de la curvatura mayor del estómago, por la cara visceral del vaso y por el ángulo esplénico del colon, abajo. Entonces ahí tienen que disecar, ¿qué cosa? El pedículo esplénico. Agarrar la arteria esplénica, la vena esplénica y clampar. O si no, también otras alternativas son poner estas mallas. Cuando hay lesiones de vaso, grandes, profundas, se aplican estas mallas y por compresión se cohíbe el sangrado para evitar la esplenectomía. Sobre todo, esto se hace en niños. Ustedes saben que a los niños hacerles la esplenectomía pues los condena a un problema inmunológico serio. Así es que si ustedes quieren mantener el vaso ahí, pueden recurrir a esta alternativa. Estos son otro tipo de suturas del vaso cuando se puede realizar. O también ven ustedes ahí las perforaciones de vísceras huecas, cuando tiene que realizarse la resección y anastomosis. Fíjense, en esta imagen se puede apreciar cómo la bala se ha quedado dentro del hígado, ¿ven? Está incrustado. Muchas veces, como les decía, hay orificio de entrada, pero no hay orificio de salida, entonces hay que echarse a buscar el proyectil dentro de la cavidad. Muchas veces está en la pared también. O realizar, cuando hay compromiso de colon, las famosas colostomías, ¿cierto? Y ya ustedes saben las técnicas de colostomía a realizar. La que ven ustedes en pantalla es la colostomía de Wangenstein o colostomía en asa, ¿ok? O también se puede realizar la Mikulicz o la de Harman, ¿no es cierto? Muchas veces el cirujano tiende a tener una conducta conservadora, o sea, no operar. ¿Por qué? Porque el paciente está estable, no lo opero. Entonces, este es un protocolo, digamos, que puede traer sus ventajas, pero también puede conllevar a sus desventajas. Acá tienen a las desventajas de no operar. Posibilidad de lesión inadvertida, evidentemente, que está siempre presente, lo que yo les dije, ¿no? Aumenta el requerimiento de hemoderivados, hay que pasarle sangre, más sangre, más cloruro de sodio, más cristaloides, hay que mantener al paciente. Aumenta el gasto operativo en el seguimiento, evidentemente los días en UCI se incrementan. Y la reinserción a su vida laboral es más tardía. Pero también tiene sus ventajas el no operar. No hacer laparotomías negativas, o sea, por gusto lo abren al paciente. Abren la cavidad, no encuentran nada. ¿Ya? Disminuye el tiempo de internación también, o sea, de hospitalización. Y disminuye el gasto operatorio. Indudablemente que cuando se practica este sistema, este protocolo, hay que tener un servicio que tenga pues condiciones para el paciente. O sea, haya UCI. Definitivamente este paciente tiene que estar monitoreado en UCI. Condiciones del medio, que haya ventajas para evitar
la tríada de la muerte, o sea, hipotermia, ya les dije, ¿ya? Hay que evitar la acidosis, así es, y que tengan pues protocolos especializados en este tipo de manejo. Las complicaciones en este tipo de pacientes, a la cabeza la sepsis es la más frecuente, sobre todo cuando hay compromiso de víscera hueca. La sepsis es la primera causa y la complicación más frecuente de muerte en este tipo de pacientes, muerte tardía. Según este cirujano uruguayo, clasifica a las infecciones postoperatorias de este tipo de pacientes en tres. Las infecciones provocadas directamente por el trauma, o sea, cuando hay compromiso de víscera hueca, se ha abierto el colon, entonces directamente por el trauma. Infecciones tempranas adquiridas en el nosocomio, antes del 5º día, fíjense. O sea, adquiridas por gérmenes nosocomiales. Por ejemplo, yo tengo un paciente que ha sido operado y a los 2 días tiene su neumonía. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es una neumonía adquirida en el hospital, intrahospitalaria. Entonces son infecciones tempranas. E infecciones hospitalarias tardías, a partir del 5º día ya es cuando estos pacientes generalmente han sido mal manejados. No se ha dado la terapia antibiótica adecuada, por lo tanto realizan complicaciones sépticas, abscesos residuales, etc. Bien, ahí tienen ustedes los tipos de complicaciones. Esto es importante, la hipertensión abdominal, lo que les decía. Normalmente la presión dentro de la cavidad abdominal es de 5 a 7 milímetros de mercurio. Pero se produce la hipertensión grado 1 cuando está en 12 a 15, grado 2, 16 a 20, grado 3, 21 a 24 y más de 25 milímetros de mercurio ya es un grado severo de hipertensión abdominal. Entonces, acá hay que tomar inmediatamente cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque estos pacientes traumatizados y posoperados tienen que ser sometidos a la laparotomía y a laparostomía. Y eso ya lo saben los que han llevado técnica operatoria. La laparostomía implica aperturar la cavidad peritoneal, abdominal y dejarla abierta, como lo ven en la imagen. ¿Ok? Estos pacientes no son tributarios de un cierre de pared. No hay que cerrar. ¿Por qué? Porque se produce el síndrome compartamental. Pero tampoco se deja con las vísceras al aire al paciente. No, se le pone ese material que ustedes ven y que lo vamos a ver mayormente. Ahí está, fíjense, en esta imagen se puede apreciar, en la famosa bolsa de Bogotá. Así es. Este es un material estéril, inerte, estéril totalmente, que se aplica a la cavidad peritoneal y que permite que el abdomen desfogue la presión intraabdominal y no se produzca el síndrome compartamental. Entonces, si vamos a reoperar a este paciente para sacarle la gasa, prefiero que se quede abierto con su bolsa de Bogotá. ¿Ok? No le va a pasar nada al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahora, las causas de hipertensión abdominal a la cabeza, trauma. Ahí está. Estos pacientes generalmente hacen síndrome compartamental. Luego tenemos pacientes ascíticos, cirróticos, los pacientes sometidos a trasplante hepático, las pancreatitis agudas graves, pacientes con hilio, obstrucciones intestinales, neumoperitoneo, ruptura de aneurismas, etcétera, etcétera. Todos hacen hipertensión abdominal. Y muchas veces es importante valorar al paciente postoperado. O sea, el cirujano no lo deja ahí, ya se operó, ya hay que se encargue el UCI. No, hay que seguir el caso. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan estos signos ya en el postoperatorio. Si el paciente comienza a presentar temperaturas altas o problemas de coagulación o problemas cardiovasculares, saturando bajo, ¿no? O problemas pulmonares, entonces inmediatamente estos pacientes que tienen que ser sometidos a una nueva laparotomía. Es por eso que en este tipo de pacientes
el cirujano al aperturar la cavidad abdominal se puede encontrar con sorpresas. Es una caja de Pandora. Muy bien, con esto hemos terminado entonces la clase del día de hoy.